Está en línea para hablar con nosotros el gobernador Ignacio Nacho Torres, a quien saludamos. Nacho, ¿cómo estás? Federico Sánchez, el equipo del U20 te saluda. Buen día. Hola, buen día, Fede, ¿cómo están? Bueno, gracias Nacho por atendernos en este día tan particular, ¿no? 24, ya, bueno, con las festividades, cerrando el año. Y preguntarte también cómo lo vas a estar pasando para la llegada de este 25. Bueno, en principio en familia, acá en Rawson, pero la verdad que tuvimos la posibilidad de hacer un cierre muy lindo, distinto, donde todo el gabinete, en toda la provincia, hicimos un encuentro con distintos centros de jubilados, que fue muy emotivo. Lo hicimos antes, obviamente, porque muchos lo pasamos con la familia, pero fue la primera vez que se hizo y la verdad que fue muy emotivo. Lo coordinó Florencia en conjunto con la Fundación del Banco y la verdad que fue un cierre de año distinto. Yo después en lo personal lo voy a pasar con la familia acá en Rawson y año nuevo lo vamos a pasar en Madrid. Bueno, un año tan particular, Nacho, ¿no? Sobre todo tan particular como dinámico. Han pasado, digo, un montón de cosas, ¿no? Concentradas en 12 meses, todavía no termina, pero digo, se arrancó con cambios muy importantes a nivel institucionales, con cambios de gobierno, pero con una impronta donde se fue moviendo bastante el avispero también aquí en la provincia. Sí, fue un año intenso, fue un año, primero, desde lo nacional, la verdad que uno no elige en qué contexto le toca gobernar y nos tocó empezar a gobernar en un contexto muy difícil, pero creo que esa adversidad nos terminó fortaleciendo. Tuvimos momentos intensos y cuando uno mira para atrás, que no hay que olvidarse nunca de dónde venimos, y me acuerdo a principio de año cuando nos decían que no íbamos a poder pagar aguinaldo, que era caótica la situación financiera, que era imposible desactivar esa bendita bomba financiera y pudimos de a poco ir sorteando cada uno de esos obstáculos. Pudimos lograr consolidar Juntos por la Educación con toda la ciudadanía chubutense, con padres, docentes, alumnos comprometidos con el regreso a clase y estar cerrando un año histórico con los 180 días de clases cumplidos. La verdad que es la mejor forma de cerrar el año, ¿no? Pero un cambio trascendental no solamente en estas cuestiones, sino también la forma de gobernar de cara a la ciudadanía, explicando con mucho volumen político, con un acompañamiento de la ciudadanía muy importante y dando batallas que no son menores, que nos permitió mostrar que somos una provincia transparente, una provincia seria, con un código electoral que después de muchísimos años pudimos lograr tener, con reformas judiciales muy importantes para poder agilizar los procesos en la justicia, con leyes de transparencia, de ética pública, extensión de dominio, ficha limpia. Creo que es un año con una profunda vocación reformista y que de alguna manera pudimos dar vuelta a la página, mirar para adelante y dejar atrás tantos años de desidia. Sí, pensaba, Nacho, también en este balance, vos ahí vas capitulando, ¿no? Algunas cuestiones que se fueron logrando, algunos hitos, y puntualmente entre Trelew, ¿no? Donde hace tantos años, ¿no? Que se hablaba de lo mal que se estaba, de cómo se sobrevivía a lo que se estaba, donde han habido una serie de anuncios, pero no solo de anuncios, sino también concreciones. Me estoy refiriendo puntualmente a esto que se ha conocido de la subzona franca, ¿no? Que me imagino allí se ve un potencial muy importante para la ciudad. Sí, y en muchos casos todavía no dimensionamos lo que hemos logrado. En estos últimos 15 años, si recapitulamos las leyes que se presentaron en el Congreso,
las promesas de campaña, donde te diría que prácticamente todos anunciaron de una u otra forma la creación de una zona franca, nunca se trabajó seriamente, y esta es la primera vez que no solo nos comprometimos, sino que lo trabajamos con seriedad, con un gobierno nacional que no es de nuestro mismo signo político, pero que supimos ponernos de acuerdo cuando era necesario, con coherencia, con firmeza, y logramos tener una subzona franca que nos hace más competitivos, y lo más importante de todo, genera más y mejor trabajo para la región que tanto lo necesita, y no solamente Trelew, porque obviamente Trelew va a ser muy beneficiado porque ese parque industrial venía en una escalada de destrucción de empleo hace décadas, y hoy lo vamos a poder revertir, y no lo digo en potencial, lo digo como una realidad, porque ya es un hecho la inversión, el compromiso de inversión de empresas que ya están radicadas, otras que se quieren radicar en la zona, y te diría que es una de las cosas que más feliz me ponen, porque en algún momento se puso en duda. De hecho, en algún momento, a modo chicanero, decían, bueno, nosotros invertimos, pero primero el gobernador tiene que cumplir con... porque no creían que iba a salir, y sin embargo lo logramos. Técnicamente le encontramos la vuelta, políticamente pudimos empujar lo necesario, y hoy Trelew cuenta con una subzona franca que es la más grande del país y que permite consolidar todos los productos, todos los recursos del valle, de Gaiman, de Dolabo, de 28 de Julio, y también exportar por aire en el aeropuerto de Trelew, o por el puerto de Madryn, que le va a dar mucha más vida y mucho más dinamismo a todo ese corredor productivo. Ahora, Nacho, ¿cuál es el detrás de haber logrado, porque sabemos que hay gestiones con Luis Caputo, pero digo, para que Nación baje el martillo y diga, sí, efectivamente vamos a avanzar con esto, porque es una decisión que depende de Nación, porque si uno se traslada a lo que fue este año, yo creo que fue febrero, con el presidente Milei, estamos a los tiros, casi que literalmente, por este tema de la coparticipación, cómo subió de tono justamente este conflicto que había sido por los recursos con el gobierno nacional y con el mismo presidente, ¿no? que tomó este conflicto bastante personal, digamos. Sí, yo creo que como provincia nos ganamos el respeto de la coherencia, de defender lo nuestro, independientemente de las afinidades o rivalidades políticas. Eso es indiscutible, y en el gobierno se respeta aún hoy. Hoy el gobierno sabe que con Chubut, cuando hay alguna política que beneficia a la provincia, que es buena para los intereses de la nación, se acompaña, y cuando hay una política que perjudica los intereses de la provincia, lógicamente no acompañamos. Esa es la mayor coherencia que puede tener un dirigente político, que es gobernar para la gente que te eligió justamente para defender los intereses de Chubut. Distinto es esa dirigencia carroñera que se pelea solamente para hacer daño, o que no tiene razón de ser, ¿no? Que la única forma de sostenerse en el poder es queriendo que a un gobierno le vaya mal. Nosotros siempre dijimos lo mismo, queremos que a la Argentina le vaya bien, pero no vamos a permitir que nos quieran arrebatar lo que es de la provincia, lo que es el esfuerzo del trabajo, de la producción, y creo que grabó a fuego también un parate para muchas avanzadas que se quisieron hacer sobre los recursos de las provincias, no solamente de Chubut. Logramos un hermanamiento con todas las provincias patagónicas, que también es inédito, que nunca sucedió, reeditando la región que contempla la Constitución, y eso nos dio también mucha más fortaleza, al punto que cada vez que se trataba alguna ley bisagra o muy importante, ya lo partidario pasaba a un segundo plano. Nos dio la posibilidad de hablar con nuestros representantes
legislativo a nivel nacional y decir, muchachos, necesitamos avanzar con esto o ponerle un freno a esto otro, y esa dinámica la verdad que nos sirvió mucho. Y en este caso puntual, después de esa pelea de defender lo nuestro, donde todos los medios nacionales los teníamos en contra, donde hubo una avanzada muy importante también en las redes sociales, queriendo esconder el trasfondo, la justicia federal nos dio la razón y el tiempo nos dio la razón, que es lo más importante, y gracias a eso pudimos, primero cambiaron las formas de relacionarse de un gobierno que arrancó con mucha soberbia, pero que la curva de aprendizaje y después de ese parate permitió tender puentes de diálogo que fueron fructíferos, y no solo logramos la subzona franca, sino que logramos lo más importante, que es un esquema de compensación de deuda que ahora están replicando otras provincias, pero también es algo inédito que nunca pasó en la historia de la República, que es que un Estado subsoberano compense deudas con el Estado nacional haciendo obras. O sea, Chubut se está desendeudando haciendo obras, no le estamos erogando un solo peso, sino que contra certificado se va bajando el stock de deuda hasta el 27, donde la provincia va a estar totalmente desendeudada, y esa fue una idea del equipo económico de la provincia, y creo que ese es el decreto, más allá de que su zona franca es tangible, se ve, y es importantísimo. Lo que logramos con ese decreto de compensación, te diría que es histórico, una quita de más de $100 millones que nos permitió terminar de sanear las cuentas de una provincia que el gobierno anterior dilapidó con una deuda criminal, dejándonos en un callejón sin salida, que no solo pudimos salir, sino que pudimos mirar para adelante y con una ingeniería financiera lograr que las futuras generaciones no tengan que hacerse cargo de semejante desidia, mala praxis y obviamente cinismo que llevó a fundir una provincia imposible de fundir, ¿no? Bueno, esto que vos mencionabas también, Nacho, como el vínculo inteligente, ¿no? Con Nación, y yo pensaba en esto de el acomodamiento tanto del gobierno nacional como también de los gobernadores, ¿no? Que se tuvieron que amoldar a un modo de gestión que tenía el gobierno federal, el gobierno nacional, perdón, y un modelo de federalismo. ¿Por qué te digo esto, Nacho? Porque también el gobierno nacional optó por decir, bueno, de la educación se hacen cargo las provincias, el incentivo ya no va a estar más, de la obra pública, no sé, nosotros no lo vamos a financiar, se verá, la seguridad lo mismo, la salud, en un Estado nacional que se ha ido achicando, y esto es innegable, pero también, y me parece, Nacho, este es un desafío, estados provinciales que se han ido ensanchando también de responsabilidades que tuvieron que asumir, y quizás eso pueda, no sé, llegar a ser un riesgo en el futuro. Bueno, de hecho, nosotros fuimos la primer provincia, cuando el gobierno eliminó el FONID, en hacernos cargo. Fue de inmediato, porque la educación justamente en Chubut representaba la mayor crisis educativa de la historia de la Argentina, y pudimos revertirlo también con una inteligencia financiera de compensar ese famoso FONID. Cuando se quitó el subsidio al transporte, nosotros lo judicializamos porque se dejó en provincia de Buenos Aires y se le quitó al mal llamado interior de la Argentina, que esas son batallas por ahí que no se recuerdan, pero que fueron importantes, y te diría que también se terminaron ganando, porque no solo la justicia nos dio la razón, sino que también se terminaron modificando desde leyes. Yo me acuerdo la primera, cuando se trataba la famosa ley bases, con el capítulo de pesca, que ponía en riesgo la soberanía de las 200 millas, y esa fue la primera vez que demostramos que las cosas se podían hacer mejor, y lo logramos modificar ese capítulo, sacarlo de hecho
de lo que fue la ley. Y con inteligencia, con respeto, porque nosotros, si bien nos plantamos cuando hay que plantarse, siempre lo hacemos con tolerancia, con respeto, pero con firmeza. Y creo que ese respeto también se vio reflejado en distintas provincias, donde todos los gobernadores acompañaron y acompañan. Hoy tenemos un diálogo fluido con todos, de distintos colores partidarios, donde Chubut logró un liderazgo, una centralidad en varios aspectos, económica, productiva, política, y eso es algo para sentirnos profundamente orgullosos. En el transcurso de un año, el hecho de pasar, de ser el ejemplo de lo que está mal, de ser, de ese famoso dicho, vamos a terminar como Chubut, a pasar a ser una provincia que es un ejemplo de superación, la verdad que a mí me llena de orgullo y me lleva a cerrar el año de la mejor forma posible. Cuando recuerdo esa asunción y todas las cosas que dijimos que íbamos a hacer, y que prácticamente todas, salvo dos, que las vamos a hacer el año que viene, que es la doble trocha Trelew-Madrid, vamos a finalizar Biología Marina en Comodoro Rivadavia, el astillero y el hospital de Trelew, te diría que cumplimos prácticamente con todos los objetivos que nos pusimos, que eran muy ambiciosos, pero que con mucho trabajo, convicción y vocación se puede. Y ahora el desafío más grande es no mirar para atrás, levantar todavía más la vara y poner a la provincia en un lugar todavía mejor, ¿no? Que creo que de a poco lo hemos ido logrando. Esa relación con el presidente Nacho, ¿cómo es? Porque, digo, no se ve mucho de los actos, no sé si hay llamados, si hay mensajes, si hay solamente un vínculo institucional. ¿Cómo es ese ida y vuelta con el presidente Javier Milei? Es sincero, es franco y de hecho, si algo sabe el gobierno es que nosotros, o a título personal, nunca nos vamos a comprometer con algo que no vamos a hacer o vamos a hacer alguna zancadilla. A mí cuando me llaman me dicen vamos a avanzar en este tema, nosotros siempre somos claros, vamos a acompañar, no vamos a acompañar, y el gobierno sabe que primero que nada están los intereses de la provincia, más allá de cualquier visión electoralista. Siempre este gobernador va a hacer lo mejor para la provincia, y eso no se discute y hasta te diría que se respeta, porque es honesto intelectualmente y sobrevuela cualquier diferencia partidaria. El gobierno sabe que puede hablar conmigo cuando hay algo que es legítimo, cuando hay algo que es bueno para el país, pero también sabe que cuando hay algo que nos perjudica, nos vamos a defender. De hecho, la Asunción a Franca es un caso concreto. Nos dijeron muchas veces que no, hasta que pudimos sentarnos y le mostramos al gobierno que ese trabajo que se generaba en Chubut y esa posibilidad de agregarle valor a nuestros recursos eran más divisas para el Estado Nacional. El Estado Nacional necesita desesperadamente de divisas para poder salir del cepo y consolidar un ordenamiento macroeconómico. Y qué mejor forma que hacerlo trabajando, generando más valor agregado en nuestros recursos y exportando más. Eso finalmente se entendió, se mejoró también y pudimos sacarlo muy rápidamente. De hecho, en apenas 7 meses pudimos terminar la redacción, ponernos de acuerdo, trabajar en conjunto con un trabajo técnico muy importante y lograr tener nuestra subzona franca, que nos va a dar una ventaja competitiva en relación al resto de las regiones. Y no se hizo pensando en qué color político era tal o cual provincia, sino se hizo pensando en generar más trabajo, lo cual también Nobleza Obliga habla de una honestidad intelectual por parte del Ministerio de Economía
la nación, que nos permitió mostrarle finalmente que estaban equivocados y que no solo era una buena medida, sino que la macro por sí sola no resuelve los problemas de la gente, sino que hay que dar un pasito más hacia la micro y pensar en dinamizar distintas economías regionales que hoy están congeladas y que pueden generar muchísimo trabajo. ¿Qué esperás, Nacho, para 2025? Año particular, porque además va a estar cruzado por toda la elección de mediano término, ¿no? Un año político que va a ser el 2025. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué se prevé? ¿Qué estás imaginando? Bueno, a mí lo que más me obsesiona para el 25 te diría que es empezar a ver las réplicas de la educación, ¿no? Los resultados académicos y emocionales de haber logrado terminar un año con todos los días de clases y con una mejora en la calidad académica y con leyes que van a ser muy importantes y quiero que eso lo veamos reflejado para nunca más cometer los mismos errores que se cometieron en otra época. Ese es el objetivo principal y en paralelo obviamente todas estas cosas que te estoy diciendo de inversiones que van a llegar a la provincia, de revertir esa maldita curva de destrucción de empleo o de declive de la cuenca. Bueno, son desafíos enormes, pero que nos llevan a redoblar la apuesta y trabajar todos juntos. Ese arraigo chubutense que en algún momento habíamos perdido, hoy lo recuperamos. Yo miraba la foto del anuncio de la subzona franca y habían dirigentes de todos los partidos políticos festejando, gremios de distintos sindicatos, exgobernadores, diputados de todos los colores partidarios, referentes sociales de la provincia. Estaban todas las fuerzas vivas celebrando un hito para la provincia, no para un gobierno en particular. Y creo que eso en el 25 no solo lo vamos a sostener, sino que lo vamos a terminar de forjar, ¿no? Este orgullo chubutense, esta necesidad de estar espalda con espalda cuando hay algún embate, pero también de estar espalda con espalda cuando hay alguna oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de generación de empleo. Creo que eso es lo más importante de todo, que hemos logrado y que vamos a fortalecer todavía más el año que viene. Bueno, Nacho, te agradecemos por estos minutos que nos has dado justamente en este 24 y para cerrar quizás un mensaje para los chubutenses en estas fiestas, bueno, y en este cierre de año 2024. Bueno, el mensaje es que estamos cerrando un año que fue difícil, pero fue fructífero en muchos aspectos y que lo cerremos de la mejor manera posible, que es con los afectos, que es lo más importante. Te diría que es lo prioritario, pensando en nuestros hijos y en las futuras generaciones, que cuando uno hace lo que hace pensando en ellos, todo es más fácil, todo es más claro y tenemos mucho más en claro hacia dónde ir. Así que cerremos el año de la mejor manera, con la esperanza y el convencimiento que el año que viene va a ser un año mucho mejor, donde todos los chubutenses vamos a seguir mostrando que somos una provincia pujante, que somos una provincia fuerte y que vamos a terminar de salir adelante como lo hemos demostrado este año. Bueno, y con la nueva Casa de Gobierno, Nacho. Así es, y con todo lo que simboliza también, ¿no? Pasar de esa Casa de Gobierno prendida fuego, de las cenizas al resurgir de una provincia con muchísimo potencial. Nacho, muchísimas gracias por estos minutos y las felicidades para vos y para los tuyos. Un abrazo. No, por favor, igualmente para vos, para toda la radio y para todos los chubutenses. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí pasaba el gobernador Ignacio Nacho Torres.